alguien me preguntaba que cuál había sido el mayor fracaso de mi vida. Y yo les decía que Dixo era el mayor fracaso de mi vida. Okey. Y me decían así de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, una empresa que fue precursora, que fue, pues, fue de las primeras que tuvo talento, que fue una casa productora. Hoy en día hay un chorro de casas productoras. Nosotros éramos una casa productora cuando no existía Sí, el claro. concepto de casa productora. Decía el mismo Hemingway que si tenías una infancia con traumas, ya tenías el 50% para ser escritor, ¿no? Ajá. Y, o sea, claro, vengo de una familia de abogados, pero también vengo de una familia, mi mamá divorciada y todo, o sea, ya sabes, como, o sea, en ese momento uno peleaba a uñas y dientes contra otras personas para ser el asistente. Y quería ser el asistente y tenías que trabajar todo el día sin recibir paga, o sea, estaba fuera de discusión que te... Sí, cerré 3 segundos los ojos y llegaron los de seguridad de Televisa y me tocaron la puerta súper groseros y me dijeron que eso no era hotel, que no me podía dormir ahí. Yo decía, dude, llevo trabajando 24 horas, güey. O sea, y me decían, no, pues no, a ver cómo le haces, ¿no? La pasión prácticamente en su concepción lleva sufrimiento. O sea, no es, lo otro es un placer, pero en este caso de Fausto que decías en la primera temporada, pues sí, o sea, por supuesto, o sea, había momentos en donde yo sufría mucho la historia, ¿no? O sea, la sabía, la vivía, Sí, vi claro. todos los expedientes y me rompe el corazón, o sea, Fausto a mí me rompe el corazón. ¿Qué tal? Quisiera decir qué programa de la cuarta temporada es, pero la verdad es que por estar platicando ya no me fijé. Creo que es como el 10º o el 12º, por ahí andamos. El 169, si no estoy mal, si no, ahí ya lo checarán en YouTube. Pero bueno, feliz y emocionado como cada semana o casi cada semana. La semana pasada descansamos. Con un invitado que tenía ganas de traer, que justo platicábamos de que justo salió su nombre en un programa de esta temporada, el de Romina Pons, y de ahí pues justo, ¿no? Me surge el interés por traerlo. Entonces digo, también si por ahí nos llega a escuchar Romina, saludos. Y bueno, sin más, les quiero presentar a Fernando Benavides, también conocido como Mimoso. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, si está Romina por ahí, grandes saludos y un gran abrazo a ella. Claro, aunque no lo creas, nada más, puras flores estábamos tirando, Romina, pero pues justo, Mimoso, dándole un poquito primero de contexto a la gente que nos esté escuchando, entre mucho de lo que has hecho y un poquito de lo que platicábamos antes de entrar, bueno, llevas gran parte de tu vida haciendo podcast, eres uno de los precursores del podcast en México y en Latinoamérica, eres el escritor y productor, para la gente que no lo sepa, de Fausto y Montserrat, entre muchos otros, que era algo que platicábamos, que hay muchísimo más además de eso. Y bueno, también has estado en radio, toda tu vida has estado en ello. De hecho, de ahí viene el apodo Mimoso para quien pregunte, de que empiezas muy joven. Y bueno, dándole contexto a cualquier persona que también sea la primera vez que ve el Tercas se llama así porque se trata de tener gente terca. Terca en el sentido de que persigue su pasión. Y bueno, como con cada invitado, creo que Fernando es algo terco. Y justo con lo que quería empezar y lo que pensaba es. E incluso lo mencionabas poquito antes de que entráramos en vivo. Creo que no hay nada más terco que llevar tantos años en el podcast, ¿no? Porque ahorita es un formato muy popular, lo has hablado en otros lados, estamos en este boom que ha durado bastantes años, pero pues muchos años no fue así, ¿no? Y justo platicábamos que llevas más de ya casi 20 años haciendo podcast, entonces, pues no sé qué opinas, Fernando, pero ¿te consideras terco? Pues, o sea, Se vale decir que no, ¿eh? los resultados dicen que sí, ¿no? O sea, vaya, los años dicen que sí, pero pues no lo había visto como de esa manera, aunque de repente em, sí se podría considerar un poco esa, esa palabra como extremadamente adecuada, ¿no? Cuando estás y no ves que germina ahí la planta y le sigues y le sigues y le sigues y le sigues. O sea, en efecto, hablando solamente de podcast, pues lo empezamos Leonardo Lambertini y yo en el 2004, cuando ni siquiera existía el iPhone. Claro. Y teníamos que ir a convencer a la gente y teníamos que tener, en ese entonces había Motorola, y le había comprado una licencia a Apple para tener un iTunes adentro de el Motorrocker. O sea, hace muchos años de esto, o sea, Simón. hace 19 años de esto.
y teníamos que ir y decirles casi, bueno, no sin el casi, teníamos que llegar con el teléfono y decir, y entonces le pican aquí tal. Sí. Pero fuimos la primera empresa que hizo podcast a nivel comercial, sin duda alguna, en América Latina. Hicimos el primer podcast comercial con Motorola y sí fuimos la primera casa productora pues sí, o sea, existente. O sea, estábamos en el 2004. Salimos cuando Steve Jobs dijo que iba a hacer podcast, ¿sabes? Entonces salimos como ahí a la par a escasos meses de que él dijera eso. ¿Qué les inspira a hacer podcast en ese momento antes de continuar? Pues en realidad se había acabado Radioactivo, yo estuve trabajando en Radioactivo muchos años y en W, o sea, venía como de una carrera de hacer radio, como mencionas. Claro. Y había tenido pues muy buena relación y muy buenas experiencias con mucha gente extremadamente talentosa. Pues Radioactivo fue la estación más emblemática de los 90s y principios de los 2000, ¿no? Y cuando se acabó Radioactivo, la hicieron noticias, la hicieron esta estación de 98.5, no me acuerdo ya ni, reporte 98.5. Sí, man. Y como que no quisimos quedarnos algunas personas. Yo como que renunciamos como 3 personas y luego la estación, no sé, o sea, yo ya como que me separé de eso. Pero justamente se había quedado gran parte de esa gente sin un escaparate. Y teníamos por ahí una oportunidad de hacer un programa en Ibero 99, que estaba padre. Y justo Leonardo Lambertini, que es un gran visionario de todo, me dijo, oye, pues, y si mejor lo hacemos podcast, y yo, pues bueno, no había nada que perder, y queríamos hacer un podcast, o sea, lo que habíamos hecho era un programa de radio para Ibero, sí. Y entonces justo Leonardo me dijo, y si mejor en lugar del programa de radio hacemos un podcast, y siempre he dicho que fue como inspiración divina y Dios como que puso la idea en la cabeza y le dije, y si mejor de hacer un podcast, hacemos 100 podcasts, güey. Y entonces así fue de cómo es posible y fue así, o sea, inspiración divina, instrumento de Dios, nada más fue así de, mira, si tenemos a 5 personas haciendo un podcast, 2 podcasts a la semana y lo sumamos con blogs y le ponemos un departamento de promoción y hacemos esto, tal. Y entonces nos lanzamos a construir una empresa y fue lo que pasó con esa experiencia. ¿Cómo sobrevive uno haciendo justo algo que le apasiona, pero que está iniciando, ¿no? Porque justo lo comentabas, todavía, y bueno, lo mismo, lo han dicho en varias entrevistas, ¿no? Precursores del podcast en México y Latinoamérica, no estaba esto aquí, se tardó muchos años en tener el boom que está teniendo. O sea, de hecho, tuvo, digo, salvo que lo que tú puedas comentar, que obviamente sabes más que yo de este tema, pero tuvo como su boom en otros países. En México siento yo desde mi ignorancia, desde mi punto de vista, que no terminó por explotar en su momento. Después en todo el mundo se calma un poquito y después este segundo boom que digo en México viene con Tokio, ¿no? ¿Cómo subsiste uno haciendo justo algo así que todavía no es tan popular? Y sobre todo, ¿por qué aferrarse a ello, no? ¿Por qué aferrarse a este formato cuando pues tomó un tiempo considerable el poder pues tener nuevamente, ¿no? Este éxito? Incluso hablábamos como de ya de números, por ejemplo, los números de Fausto, pues tomó un tiempo, ¿no? Obviamente tomó varios años. ¿Cómo le hace uno para subsistir y por qué aferrarse? Pues mira, yo creo que nunca pensé en el podcast, o sea, como un amor al podcast, así de, claro, esto es lo que, o sea, yo le veía las virtudes y Simón. pensaba en que era justamente la opinión de un playlist que hasta ahora lo están poniendo, ¿no? O sea, como que hasta ahora están haciendo como justamente estas cápsulas e insertándolas en playlist. En algunos esfuerzos de grandes plataformas. Claro. Pero justo decía, si ahora ya tienes en ese entonces un iPod y tienes toda la música que quieres, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta como un poquito
de opinión y un poquito ahí de palabra hablada. Y lo que pensaba era que tenía mucho potencial, pero no creo que me haya enamorado así aferrándome. O sea, conozco personas que realmente se aferraron más al sentido del podcast, como David Ochoa, que ese sí fue el primero en México y lo Sí. tuvimos mucho tiempo en todos los espacios donde tuvimos, ya sea en Dixo, en Galgódromo, en muchos lados lo tuvimos. Pero yo creo que más que eso, de repente te ves montado en una empresa y hay tanta gente que se involucra que no tienes otra alternativa más que seguir adelante. Y claro que era muchísimo más factible tener un estudio, usar el expertise que ya habíamos generado durante tantos años, eh, a recurrir a medios tradicionales que de entrada, pues sí, es una tremenda, eh, pues valga el término, mafia muy Sí, peleada, claro. este, y aparte, pues son otros presupuestos, son otros tiempos, otros compromisos que adquieren ese tipo de empresas. Y en ese momento, y siempre ocurre en momentos electorales, pues lo que quieren es tener estaciones de noticias. Sí, Entonces, claro. pues aun cuando hubiera gente muy talentosa, teníamos en ese momento, ¿sabes? El primer crew el primer staff de Dixo, teníamos a Abel Membrillo, teníamos a Sopitas, teníamos al Pocas, teníamos a Mariana H, teníamos así tremendo, a Eric Martino, Ricardo Zamora, teníamos grandes personalidades ahí. Y ninguno tenía un espacio bueno en el sentido en el cual todos querían, todas las estaciones ya habían dado a entender que lo que necesitaban era decir noticias. Entonces, pues creo que cuando tienes a tanta gente talentosa pues hay que seguir adelante. Y cuando menos te das cuenta pasan 10 años, Claro. ¿no? Y sigues adelante, te comprometes y ahora lo veo un poquito a la perspectiva y lo que siento es que nunca pensé que me la estaba pasando mal. Eh, y si lo veo así, digo, bueno, a lo mejor no generábamos dinero, ¿no? O generábamos muy poco dinero, o generábamos lo mínimo, Sí, claro. ¿no? O teníamos que estar ahí haciendo como negociaciones todo el tiempo, y la verdad es que Pada, por ejemplo, todos grandes talentos, o sea, podría no acabar enumerando toda la gente con la que trabajamos, desde José Álvarez hasta Blue Demon, todos trabajaron ahí, ¿no? Sí, claro. En Dixo. Y lo veo ahora y sí digo, no, pero no teníamos nada, ¿no? O sea, no teníamos dinero, o sí teníamos, o sea, sí generaba, era de las pocas empresas que generaba algo, o sea, Claro. no era mucho. Pero hace poco me preguntaba alguien, después de todos estos esfuerzos que uno pues termina haciendo a lo largo de los años, trabajando en una estación, en otra, haciendo un proyecto, otro, me decía que alguien me preguntaba que cuál había sido el mayor fracaso de mi vida. Y yo les decía que Dixo era el mayor fracaso de mi vida. Ok. Y me decían así de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, una empresa que fue precursora, que pues fue de las primeras que tuvo talento, que fue una casa productora. Hoy en día hay un chorro de casas productoras. Nosotros éramos una casa productora cuando no existía Sí, el claro. concepto de casa productora. Y me decían, ¿cómo puede ser que digas que Dixo fue tu mayor fracaso? Y digo, sin duda alguna, o sea, estuve 10 años sin generar realmente mucho dinero, o sea, no manches, estuve 13 años ahí. Claro. Eso es un fracaso, ¿no? O sea, Dixo fue un fracaso. Fue una muy buena escuela, por supuesto, pero fue un fracaso como empresa. Lo que pasa es que todos aprendimos un chorro de ahí, ¿no? O sea, yo siempre digo que es como Bauhaus, como la escuela, ¿no? O sea, pasaron las personas que tenían que pasar y de ahí se aprendió y aprendimos sobre todo a qué es lo que no se debía de hacer. Y creo que el buen ejemplo es que después de eso a todos nos fue mejor. Claro. Y bueno, o sea, te aferras a eso porque pues hay un momento donde estás en medio del océano donde solamente te queda nadar, o sea, no hay otra manera de salir, ¿no? Si te quedas estático, pues te hundes. Sí, claro. Claro, me parece una buena analogía.
Y justo qué bueno que al principio de tu respuesta mencionabas que no necesariamente te consideras alguien que estaba enamorado del podcast, ¿no? Y creo que esto me da pie a algo que quería preguntarte, que es, ya no siempre lo pregunto a los invitados, pero justo comentaba que no solo eres productor, ¿no? Está también el tema de escribir. Sé que también, hasta donde tengo entendido, eres un apasionado de la música. Y lo que quisiera saber es cuál es tu pasión más grande, ¿no? Porque igual y es el tema de justo producir no solo podcast, sino producir en general. Igual y es contar historias, como digo, igual y es la música, igual y es, no sé, un deporte. O sea, ¿cuál consideras que es tu pasión más grande? Yo creo que escribir ha sido lo que he hecho desde que tenía, o sea, las primeras cosas que escribí así como originales, las escribí cuando tenía 6 años. Ok. Y desde ahí he escrito todo el tiempo. Se hicieron públicas hasta que ya tenía la otra empresa y comencé ahí como a escribir especiales y lo hice de una manera como muy personal con Fer Tapia y resultaron muy bien. No eran los que más descargas tenían. Pero bueno, o sea, escribir lo he hecho toda la vida. Lo que pasa es que creo que afortunada y gracias a Dios, me sale muy bien producir. O sea, bueno, me sale bien, creo, ¿no? O Claro. sea, lo he hecho desde los 16 años, 17 años, y me parece que entiendo el audio y entiendo la forma en la cual hay que entregar ciertos productos. Entonces, como que en el diseño de audio y producir, y he estado con grandes personas también en ese rubro, el PIS, Carlos Ruiz, Javier García, Juan Carlos Miranda, el mismo Martín Hernández. He estado con grandes personas que hemos compartido eso y por alguna razón como que me sale muy bien Ajá. producir, pero antes que producir escribía, ¿no? Y después de producir seguí escribiendo y sigo escribiendo, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que esa es mi gran pasión, aunque debo aclarar que creo que soy de no, Stephen King decía que hay dos tipos de escritores, ¿no? El escritor que es como muy disciplinado y el de escritor que pues le salen bien las cosas, pero que no es tan disciplinado, ¿no? Creo que yo Ok. soy de la segunda parte, ¿no? O sea, no soy tan disciplinado, este, soy horrible en contra de las reglas de escribir, entonces, bueno, cada quien. Pero que eso es interesante porque yo digo, no necesariamente puedo asegurar esto, pero yo creo que muchas personas elegirían ser el segundo porque a mí en todo caso me hablaría más de talento, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo llevamos a esta famosa analogía de fútbol, de que siempre hablan de Messi y de Cristiano, todo el mundo dice que Cristiano es más disciplinado y Messi es más talentoso, ¿no? Messi le echa menos ganas, pero para muchos es mejor que Cristiano. Entonces, para mí va un poco por ahí. O sea, en todo caso, si uno es indisciplinado y aún así es bueno, pues es talento. Al menos como lo veo yo. Sí, 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 o sea, supongo que se exponencia si eres también disciplinado, ¿no? Pero Sí, bueno, pues claro. de Podrías repente ser el triple de talentoso, tal vez, pero pues al final. exacto, exacto. Claro. Pero también hay que dedicarse como mucho más a eso. Y lo que decimos, ¿no? O sea, hay veces que también hago mucha producción, o hay veces que estoy haciendo otras cosas. Y, ¿sabes? No sé si viste el documental de David Bowie que acaba de salir apenas en HBO. No, la verdad no. Tremendo documental, brutal. Y David Bowie, bueno, pues sí, es David Bowie, ¿no? Claro. Y había una parte que me hizo como mucho clic, que decía Bowie que él lo que menos hacía era música, Ok. que él con los que menos se juntaba era con los músicos, que le parecía como horrible eso, ¿no? Que él se juntaba con todo tipo de personas y después hacía música. Y me Ok. parece como muy padre ese concepto, porque creo que se abre como un chorro el mundo. Claro. Y sí, bueno, se enriquece. Y hay diferentes tipos, por supuesto, de escritores, ¿no? O sea, hay quien dice escribe de lo que conoces, hay quien dice escribe de lo que sea. Entonces, no sé, o sea, está la escuela Hemingway que si quieres ser boxeador, si quieres escribir de boxeo, tienes que ser boxeador, ¿no? Si quieres escribir sobre el toreo, tienes que ser torero, Claro. ¿no? Y hay quien dice que no, pues, vaya, la ciencia ficción no tienes que ser robot para escribir como robot. Isaac Asimov no creo que haya sido un robot, ¿no? Entonces, como Claro. que siempre hay dos escuelas y creo que hay gente talentosa en una y gente muy exitosa en las dos partes.
Claro, claro, pues un poquito, ahí aplica la clásica respuesta que luego dicen cuando uno pregunta cómo lo hicieron, que casi todo el mundo te dice que no hay fórmula, ¿no? Creo que es un poquito lo mismo, o sea, dependiendo de la persona va a hacer lo que le sirva y bueno, creo que lo importante también es un poquito lo que decías del ejemplo que usabas de Dixon, ¿no? O sea, ir aprendiendo para que Ujú. puedas aplicarlo mejor. Y justo yo te preguntaba este tema de cuál es tu pasión más grande, que ahorita justo tú respondías también este tema de que desde los 6 años escribes. Porque lo que yo quería saber, como lo decía al inicio de la entrevista, yo ya sabía que empiezas joven en este tema de la radio, en este tema del sonido. Pero lo que no me tocó escuchar en estas entrevistas que veía o en estos artículos que encontraba en internet es cómo llegas a hacer lo que haces, ¿no? Es decir, cómo entras a la radio. Y lo pregunto también porque en estas entrevistas sí veía que vienes de familia de abogados, ¿no? Que ahí hay una conexión con el tema Fausto, con ciertos temas como con el True Crime, con otras cosas, ¿no? Pero yo intentaba, muchas veces cuando tengo invitados les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando eras niño para que decidieras dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué conexión hubo ahí o qué pasó en tu vida que te llevó a escribir y que te llevó a hacer radio y te llevó a meterte a este tema del sonido? Porque incluso comentabas también de que el sonido se te ha dado, ¿no? O sea, que es algo que también, además de que pues, la experiencia, pues también es algo que traías. Entonces, no sé, digo, sé que puede sonar algo muy, una sesión del psicólogo, pero no sé, ¿qué te llevó en tu vida, en tu infancia, a ese camino, ¿no? O sea, ¿qué te encaminó hacia la radio y hacia la escritura? ¿Qué te inspiró a escribir a los 6 años? Claro, bueno, decía el mismo Hemingway que si tenías una infancia con traumas, ya tenías el 50% para ser escritor, ¿no? Ajá. Y, o sea, claro, vengo de una familia de abogados, pero también vengo de una familia, mi mamá divorciada y todo, o sea, ya sabes, como una vida muy, muy del grunge de los 90, ¿no? O sea, Ok. lo que reflejaba justamente el grunge, que son las familias desintegradas. La mamá que trabaja, ¿no? Los hijos que se quedan ahí, que salen y se pelean todo el tiempo ahí en la colonia, este, y mientras escuchan a Soundgarden, ¿no? Entonces, Simón. creo que eh, eso me llevó afortunadamente a escuchar mucho radio, mucho, mucho radio. Empecé a escribir a los 6 años porque justamente como tengo esta familia de abogados y que muchos trabajaron en el gobierno, me tocó vivir de primera mano cosas como muy fuertes, como fue el temblor. Ok. El temblor tenía que, o sea, vi cómo ocurrían las cosas, cómo se caían, cómo estaban todos los edificios ya que se habían caído, que se habían derrumbado. O me tocó ir a la explosión de San Juanico. Pero sobre todo, nacimos en delegaciones, o sea, yo nací en delegaciones Ok. y veía muertos desde que tengo uso de razón. Entonces, yo creo que cuando ocurrió el temblor, que fue como algo como muy, muy catastrófico, el del 85, Simón. este, me parece que sí fue como un trauma fuerte que me tuvieron que llevar a vivir a otro lado y ahí empecé a escribir, ¿no? Por ese trauma. Y después con esta adolescencia ya más eh, ad hoc de esos tiempos groncheros, escuchaba mucho radio. Ok. Era el tipo que te ganaba todos los boletos, ¿no? Entonces iba a conciertos desde que tenía secundaria, ¿sabes? O sea, ¿Los revendías? desde... No, sí iba, o sea, sí Ah, qué fui bueno. Qué bueno que no los eras conciertos. de esos cazapremios que nada más sacan Digo, cada quien, pero pues no está chido, amigos. Sí, no, 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 o sea, yo fui a todos los conciertos que existían, o sea, mi primer concierto fue Metallica, ¿no? La Mm, primera vez que vino y qué chido. YouTube, la primera vez que vino y todo eso, ¿no? Entonces, la radio fue muy importante, era compañera mía desde ese momento y sabía como todo de música. Y Ok. escuchaba un chorro de radio, escuchaba así Capital Radio y luego me escuchaba W y luego escuchaba Radioactivo. Y en algún momento pues, los conciertos me volaban la cabeza, o sea, sí era así de,
esto es lo más divertido del mundo. O sea, la música Claro. es lo más divertido del mundo, es lo más increíble ir a un concierto. El rock es lo más increíble del mundo. Claro. Entonces, eso me llevó a estudiar ingeniería en audio, y que era una carrera técnica. Y un día escuché en la radio que Martín Hernández estaba dando una conferencia en la WIC y fui ahí a entrar. Así, yo vivía en Tlalnepantla, entonces ir a la WIC era atravesar la ciudad y Claro. era hora y media, ¿no? Para llegar ahí. Y llegué, ya se había acabado la conferencia, estaban en la semana de la comunicación y estaba toda la estación ahí de WFM. Y ahí sí un poco es lo que tú dices, ¿no? De ser terco, porque llegué, le dije, oye Martín, me gustaría, me gustaría trabajar porque mira, y empecé medio a dar rodeos, ¿no? Mira, lo que pasa es que a mí me encanta. Y Martín fue así se dio la media vuelta y se fue. O sea, me Ajá. barrió, se dio la media vuelta y se fue. Y sí me quedé así de puta madre, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y tenía 16 años, entonces era así de, pues, pedo, a terquearle, o sea, tengo que terquearle a este cabrón. Claro. Entonces ya fui o sea, estuve preguntando así de, güey, ¿con quién tengo que hablar? Pues con Martín. Puta madre, y ese güey me acaba de barrer. Y ya fui con él y lo agarré del brazo, pues el güey tenía el brazo enyesado, se lo había roto, no sé por qué. Entonces lo agarré del brazo enyesado, lo volteé y le dije, Martín, quiero ser productor. Y el güey me vio y me dijo, ok, entras la siguiente semana. Y Chingón. a partir de ahí, pues ya, la siguiente semana entré y ya no me salí, ¿no? Hasta la fecha, pues sigo haciendo cosas de radio de vez en cuando. Claro, y hago esta pausa nada más para ver el mensaje que llegaba. Pone Caimán Lawyer que solo puede decir que la mitad de lo que. Sí, que la mitad de lo que es por Mimoso. Y bueno, Caimán Lawyer resulta que es Romina. Entonces, saludos a Romina. Sí, al parecer sí está aquí escuchando. Y bueno, La adoro. por dos, y Mimoso, justo ahorita que contabas eso, pues me da curiosidad, ¿cómo fue tu primer día como productor? Porque, ok, le terqueaste, le dijiste a Martín, quiero ser productor, y para tu sorpresa te digo que sí, porque siento que es también de esas veces que uno ya hace las cosas más pues por instinto, ¿no? O sea, de repente ya ni estás pensando, piensas que no, o sea, justo en tu cabeza es como de lo voy a hacer, no pierdo nada, pero pues no va a pasar, ¿no? Y de repente pasa. ¿Cómo fueron tus primeros días como productor? Porque, ok, ya por fin fuiste terco, estabas empezando a tener un pequeño fruto de esa terquedad. ¿Cómo fue esa primera semana como productor? Pues fui muy altanero, fui muy soberbio, Ok. ¿sabes? O sea, no, pues vayan, no se podía esperar algo maduro de una persona de 16 años, ¿no? O sea, Ajá. 17 años en ese momento. Y llegué a Televisa Radio y todos se habían hecho en el camino, o sea, todos eran prácticos, nadie era teórico. Entonces, pues yo ya había estudiado audio, ¿no? O sea, de alguna manera, y también fui como buen estudiante y había sido Claro. adjunto de un gran ingeniero que es Salvador Castañeda, que es uno de los mejores o sea, del mundo. Ok. Tremendo, tremendo personaje. O sea, y mi mejor amigo hoy en día. Ok, ok. Y entonces, pues como que sí sabía teoría, pero pues llegué y o sea, llegué a los estudios, vi que tenían puro equipo Studer y era increíble el estudio, estaba súper bien hecho, ¿no? Claro. Es, lo habían mandado a hacer con grandes ingenieros también en acústica, eran tremendos, son tremendos esos estudios, todavía existen. Y y llegué y yo pues, sentía que era pues, la última coca del desierto porque Martín me había dicho que yo iba a ser productor, ¿no? Entonces llegué en esa ocasión y vi ahí un güey en la computadora y fue así de, No, yo, ah. güey, no mames. Y así de, Martín me mandó para acá y el güey así me vio y me dijo, sí, ¿no? Y era Juan Carlos Miranda, que en su momento fue uno de los productores más importantes de la radio, ¿no? En los 80s. Claro. Y ya después me enteré, ¿no? De con quién había estado y todo. Pero bueno, me ayudó mucho que sabía mucha teoría. Entonces, Claro. finalmente era el tipo que sabía mucho manejar los compresores y los ecualizadores y los expansores y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, se me fue bajando los humos también porque en ese momento la cultura laboral era bien distinta. O sea, en ese momento uno peleaba a uñas y dientes contra otras personas para ser el asistente. Y quería ser el asistente y tenías que trabajar todo el día sin recibir paga. O sea, estaba fuera de discusión que
que no te dieran dinero. Sabías que no te iban a dar dinero. Claro. Sabías que podías estar ahí años sin que te dieran dinero. Y así nos ocurrió a todos. O sea, no importa si yo tenía teoría y ya había estudiado lo que sea, no importa. O sea, estabas en las estaciones de radio, en cualquiera, en tele, todos empezábamos de asistentes, ¿no? Claro. Y empezábamos de verdad suplicando ser el asistente y peleabas por eso. Y tenías, o sea, yo no viví en mi casa durante años peleando eso. Claro. Ahí sí había mucha terquedad, ¿sabes? O sea, no vi a mi familia por años y cuando después de muchos años me pagaron 1,500 pesos al mes, yo creía que era el güey más rico del mundo. O sea, yo decía, no mames, o sea, ¿qué celular me compro con esto? ¿No? O sea, y pues, no era nada, pero tu mente ya se detenía en el estudio de grabación y vivías en el estudio de grabación. Y eso era muy padre, o sea, porque realmente por eso se hacían ese tipo de estaciones de radio, porque había una, una convivencia enfermiza con todos los que estaban ahí. Claro, claro, y bueno, tengo varias preguntas de lo que cuentas. Espero acordarme de todas porque pues tengo que empezar por una. Pero ahorita que cuentas un poquito la terquedad que se necesitaba en cualquier medio, digo, en particular ahorita estás hablando de la radio, pero justo pues lo comentabas, ¿no? Era en cualquier medio. Eh, si bien tenía aspectos positivos como pues justo eh, de entrada el aprender, la famosa tolerancia a la frustración también, pues justo, ¿no? Incluso el volverte una persona, el ir aprendiendo de tus errores, como comentabas que, digo, esto fue con Dixo, pero pues también obviamente estoy seguro que pasó ahí. Eh, Hoy en día, o sea, consideras que ese ambiente estaba, o sea, que estaba bien? O sea, ¿crees que hoy en día tú lo aceptarías porque forma carácter, por así decirlo, porque puede formar personas no sé si más talentosas, pero exigirles más pues justo que derrochen más talento o pues no, o ya no lo ves necesariamente, a pesar de que te haya ayudado a ti o en su momento haya sido bueno, ya no lo ves con buenos ojos. A lo que voy es por esta polémica que hay en cuanto a ese tipo de ambiente, ¿no? Que también a veces puede ser muy pesado, aunque creo que en casi cualquier industria lo es, porque yo trabajo en publicidad y también puedo decir que el ambiente es pesadísimo. Ujú. Aunque hoy en día no es algo viable el tener ese tipo de ambiente, han cambiado mucho las cosas, pero a la pregunta explícita, 100%, o sea, recomendaría 100% eso si tuviera oportunidad de escoger esa cultura laboral, lo haría, o sea, con los ojos cerrados. Ok, Todas las personas que estuvimos en esa época, todas hacemos hoy en día algo, todas nos dedicamos a los medios. Y ok. después de que se suavizó mucho esta situación laboral, entiendo que inclusive era un abuso laboral, ¿eh? O sea, eran unas pasadeces de lanza y eran humillaciones las que te hacían. O sea, no me faltan dedos para contar las humillaciones que uno recibía en esos momentos y los pleitos que se desembocaban en ese ambiente. Claro. Sin embargo, cuando se empezaron a suavizar y cuando empezaron a llegar, sobre todo como muchas generaciones de yo estudié y terminé una carrera y tengo esto y entonces me tienes que pagar esto, eh, nadie de esos que llegaron siguen hoy en día laborando. O sea, no tengo memoria de que todos esos que llegaron exigiendo y que no querían mancharse las manos estén hoy en día haciendo las cosas. Y sin embargo, todos los que llegamos, te lo comentaba, yo llegué con ciertos estudios Claro. y mis estudios van a pura madre, ¿sabes? O sea, de todas maneras, hay que rifarme junto con otros para hacerlo, pero de ahí está Pada que se rifó como los grandes, Julio Martínez, estaba, digo, como el PIS, todos ellos son como personas que realmente le machetearon duro para ganarse su lugar. Y es que cuando te ganas tu lugar, ya no lo quieres soltar y lo quieres perfeccionar, porque Claro. no es como que te lo dieron de la nada. O sea, eso de que Martín me dijo a mí, sí, empieza la siguiente semana. Sí, pero también se lo dijo a 20 güeyes más. Ajá.
O sea, yo llegué a rifarme contra otros 20 personas, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión estaba haciendo un programa en la madrugada, se hacían todavía en cintas de carrete abierto. Ok. Entonces, ahí estaba yo editando y no sé qué, y eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ya no podía más, y pues agarré y me acosté en el piso ahí, la alfombra toda sucia, que seguramente Chabelo caminó por ahí, ya sabes, Ajá. tenía 200 millones de microbios y Simón. bacterias, y me acosté ahí porque ya no podía, y me acuerdo que así cerré 3 segundos los ojos, y llegaron los de seguridad de Televisa y me tocaron la puerta súper groseros y me dijeron que eso no era hotel, que no me podía dormir ahí. Yo decía, dude, llevo trabajando 24 horas, güey. O sea, y me decían, no, pues no, a ver cómo le haces, ¿no? Claro. Entonces era cosa horrible, o sea, realmente sufrías mucho, pero de pronto ibas avanzando, ibas entendiendo y al final siempre pensé que Televisa es un lugar horrible para trabajar y que lo mejor que tiene Televisa es el equipo de trabajo, el equipo humano de trabajo. Es gente súper comprometida. Y creo que en el IMER pasa lo mismo. Es un Claro. lugar horrible para trabajar. O Ajá. sea, tienen las máquinas más viejas del mundo, tienes que compartir estudio con no sé quién, tienes que llenar 200 millones de papeles para hacer un spot, yo qué sé, ¿no? O sea, Romina sabe más de eso y lo hizo fantástico. Romina, la verdad es que ha sido la persona que más entendió cómo llevar el equipo, ¿no? Y buscar caminos, pero es un lugar horrible, horrible para trabajar. No te dan nada, ningún estímulo en el sentido profesional, más que sacar un barco que cuesta mucho trabajo llevar adelante. Claro. Entonces, eso es lo importante. Te encuentras a personas en ese momento que tienen el mismo interés que tú de sacar un barco que es complicado. Y Claro. entonces hay más amor, o sea, hay más amor a la gente que te rodea, o sea, ves, o sea, con Romina nos tocaron cosas súper duras, o sea, y vi a Romina tomar decisiones complicadísimas, ¿no? O sea, cuando murió Cerati, se había hecho ya como un, ¿Un especial? un plan Oh. para hacer como una transmisión de las 3 estaciones que existían, ¿no? Reactor, Ibero y no creo cuál era la otra No. estación en la cual ya estaba. Pero bueno, estaban había 3 estaciones que se tenían que se iban a juntar para hacer una transmisión especial. Y había que hacer papeleo y era imposible porque no entendía la gente que estaba arriba que era importante Cerati, ¿sabes? O sea, Claro. no importaba, no sabían quién era Cerati. Claro. Y vi a Romina así decir, carajo, o sea, tengo que tomar una decisión y tengo que tomarla con estos muchachos que están aquí súper prendidos para hacer un especial de Cerati, porque ya estábamos todos pensando en los textos y en la producción y en cómo iba a ser todo, y no le dieron permiso, ¿no? Y al final Romina era así de, güey, podemos hacerlo y mandamos a chingar a su madre a todos, güey, pero mañana no vamos a trabajar aquí. O podemos hacer esta otra cosa que es más inteligente y que nos va a permitir hacer esto, ¿no? Entonces, pues cuando pasas por ese tipo de cosas, te haces más equipo Sí, y quieres claro. más a las personas, ¿no? Y como eso, bueno, hay un chorro de ejemplos, tanto en W como en Radioactivo, como en Dixo, como en Galgódromo, como en todos. O sea, siempre hay decisiones difíciles que tomar. Claro, claro, y eso me va a dar pie para otra pregunta que tengo, pero antes de hacerla, ahorita que mencionabas Dixo, retomando un poquito esto, al inicio de la entrevista mencionabas, ¿no? Que Dixo fue, y lo decías tú, tu más grande fracaso, pero comentabas, ¿no? Que no solo a ti, sino en general al equipo le sirvió para aprender y hacer las cosas mejor en sus siguientes proyectos o trabajos. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste en Dixo? Ah, hay muchas que aprendí lo que no se debe hacer, ¿sabes? Ok, O sea, eso lo aprendí. O sea, hay muchas cosas que veía que se hacían y yo decía, no, esto no está bien. Finalmente no era yo el único, o sea, fui el director durante mucho tiempo, pero éramos varios socios y eso llevó a que se tomaran decisiones que no fueron nada correctas. Entonces yo como que decía, ok, bueno, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer. Eh, y bueno, después de que me salí con el que entonces era el productor, que es Aldo Ruiz Bonatelli, que hoy en día es mi socio en Galgódromo, cuando salimos fue, no vamos a cometer todos estos errores. Y la verdad es que siempre lo tenemos como muy en claro, ¿no? Así de, esto es lo que se haría ya, no hay que hacerlo acá. Y
es eso, o sea, respetar más el equipo, a Ok. cumplir los compromisos, son cosas que hay veces que no están en tus manos, pero cuando aprendes la lección esto tiene que ocurrir, ¿no? O sea, no hay manera, no es negociable que no se cumplan como los compromisos. Ok, ok. Y bueno, justo relacionado con toda tu carrera y ahorita sí, como te decía al inicio, no me interesaba enfocarme solo como pasó en otras entrevistas, que también se entiende por qué, en Fausto y en Montserrat, que son ahorita de los proyectos más recientes, que también obviamente eso influye, y bueno, también de los más importantes. Sí hay algo que me llamaba la atención cuando escuchaba estas otras entrevistas, ¿no? Y en varias platicabas, al menos en el caso particular de Fausto, porque no sé si sucedió lo mismo con Montserrat, pero platicabas también, ¿no? De distintas razones, pero por qué las temporadas de Fausto te quitaban el sueño, ¿no? ¿Por qué te lo quitó la primera? ¿Por qué te lo quitó la segunda? Ahorita también me platicabas, y bueno, yo te hacía la pregunta, ¿no? De ¿qué opinabas del ambiente o esta filosofía de trabajo que te tocó cuando iniciabas en radio, ¿no? Y comentabas este tema de que la gente que lo vivió es gente que sigue haciéndolo porque es gente, no dijiste terca, yo estoy poniendo la palabra porque no recuerdo exacto qué dijiste, pero pues al final gente terca que sigue ahí. Y ahorita, poquito antes de entrar a la llamada, que yo andaba dando vueltas ahí en el parque de enfrente de mi casa, me quedaba pensando y justo decía, es que está cabrón el tema de que independientemente si amas o no el podcast, pues Fausto, que fue un proyecto especial, la radio, que fue un proyecto especial, estas anécdotas que contabas, como lo de Reactor, que los momentos difíciles también unían al equipo. Pensaba, está cabrón Ujú. que algo que te apasiona, algo en lo que crees, te genere tanto, a veces tanto, o sea, digo, muchas veces se habla del cliché de este proyecto lo saqué con lágrimas y sangre, pero está cabrón cuando uno aterriza, que de verdad una pasión de repente, al menos en este caso, pues te puede sacar estrés, te puede quitar el sueño, también puedes, justo, no sé, con Fausto platicabas también de repente el estrés de que ya necesitabas acabarlo y que una vez que lo acabas, o sea, bueno, no me refiero al proyecto en general, sino tal temporada, una vez que la acabas, una vez que acabas el guión, pues tienes como esta tantita calma. Y no sé, y me quedaba pensando, y te lo pregunto, ¿consideras que una pasión conlleva, pues justo, ¿no? Sentimientos negativos también a la par de, obviamente, muchos positivos, porque, digo, siempre se habla de la pasión te tiene que generar alegría, la pasión te tiene que gustar, si no, pues no te apasiona, ¿no? Y es obvio, pero no sé, yo me quedaba pensando, al final una pasión también es cansada, ¿no? En otras entrevistas también platicabas de, al final si de verdad estás dedicado en cuanto a compromiso a lo que haces, pues si un día tienes que trabajar en domingo, lo haces, ¿no? Si un día tienes que, no sé, trabajar hasta las 4 de la mañana, como fue en su momento, en este ejemplo que platicabas, pues también lo haces, ¿no? Y, y no sé, o sea, como que me quedaba mucho con eso hablando de ser terco y de perseguir tu pasión, de una pasión también conlleva todo eso. Y quiero saber tu opinión, o sea, más que la mía, quisiera saber qué opinas, porque igual y tú no estás de acuerdo. Quisiera justo Ujú. conocer qué piensas de este tema. O sea, la pasión prácticamente en su concepción lleva sufrimiento. O sea, no es, lo otro es un placer, pero Mm, claro. la pasión es un extremo en tus emociones y es el punto al cual tienes que ir y tiene que pasar noche y tiene que pasar día y tiene que pasar sol y tiene que pasar lluvia y tiene que pasar desesperación y tiene que pasar angustia. Yo creo que la pasión sobre todo es mucha angustia, Ok. y es una creencia muy propia de algo único. O sea, aunque tengamos la misma pasión, aunque tengamos el mismo punto al cual llegar, o si es el fútbol, o si es la música, o lo que sea, cada quien lo vive de una manera distinta y lo sufre de una manera distinta. Y yo creo que la pasión tiene eso, o sea, tiene mucha angustia y tiene esa desesperación de no saber que estás en el camino, aunque sigues avanzando, porque crees en el final, el camino sí está lleno de muchas dudas. Eso no significa que lo abandones, ¿no? O sea, también todos los casos de pasión son muy claros en cuanto llegas y hay un final feliz en la mayor parte de las veces, o al menos puede existir como algo extremo, ¿sabes? O sea, sigues mucho una pasión y eso te puede dar una satisfacción extrema. No en todos los casos, pero bueno, Claro. puede ocurrir más cuando tienes una pasión. Definitivamente la sufres.
O sea, no importa qué sea, pero cuando la pasión tienes ahí, la sufres. O sea, sufres una angustia, no sabes qué es lo que va a pasar. Claro. Lo haces para ti, pero en realidad no sabes qué es lo que va a pasar. Y en el camino, pues sí, o sea, te das cuenta de repente o sea, sí piensas en qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, en este caso de Fausto que decías en la primera temporada, pues sí, o sea, por supuesto, o sea, había momentos en donde yo sufría mucho la historia, ¿no? O sea, la sabía, la vivía, Sí, vi claro. todos los expedientes y me rompe el corazón, o sea, Fausto a mí me rompe el corazón, es una cosa increíble y yo te decía que dejé de contar su éxito después de que pasó, o sea, después de 10 millones lo Sí, dejé de claro. contar, ¿no? Ajá. Pero me rompe el corazón, o sea, si yo veo la temporada de Fausto, digo, no hay momento en el cual no me rompas el corazón siempre. Claro. Y siempre es así, o sea, muchas veces, y debe haber por ahí algunos videos, me llaman a conferencias y se me rompe, se me quiebra la voz cuando hablo de esa temporada, ¿no? O sea, de verdad uno se compromete un chorro. Y en la segunda dices, ¿qué estoy haciendo hablando con alguien que decapitó a una persona? ¿No? O sea, siempre hay algo que te mueve. En la tercera, perdón. Sí, sí. Entonces, pero bueno, sigues. eh, no es garantía, por supuesto. O sea, he tenido muchos proyectos que me apasionan, ¿no? O sea, tuve Recayente, que fue para mí un gran proyecto, lo amo con todo mi corazón, e hizo que publicáramos 3 libros y que vendiéramos todos los tirajes de los libros y dimos presentaciones, y a mí me encanta ese proyecto, pero no fue tan exitoso, por supuesto, ¿no? Claro. Y lo hice con mucha pasión, pero pues, de eso se trata también, o sea, agarrar y, pues sí, o sea, todo es. ¿Y qué es lo que hace que valga la pena? O sea, justo si es angustia, que hace que valga la pena, porque también hay cosas que a cada persona nos angustiarán y que las evitamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que...? Y digo, supongo que esta respuesta tiene que ser personal de cada persona, perdón por la redundancia, de cada persona, pero Ujú. tiene que venir de cada persona, pero en tu caso, ¿qué hace que valga la pena esas angustias que pasas? O sea, al final, ¿qué es lo que te motiva a seguir? La meta que te pones es hermosa, el camino es el que te causa angustia. Ok, Por supuesto que no entras a un proyecto que dices que al final eh, vas a estar sufriendo, ¿no? O sea, nadie va hacia una meta de sufrimiento. Todo el mundo vamos hacia una meta ideal de éxito, de compartir, de dejar las cosas, también de sacar algo que llevas dentro. Esa es tu meta y esa es la satisfacción. El camino es doloroso. claro. Y en partes también es padrísimo, ¿eh? O sea, para la segunda temporada de Fausto, que no fue esa idea porque llegó la pandemia, iba a ingresar a la cárcel, a una cárcel de un cerezo, Simón. y ya estaba todo. Y yo de repente como que estaba en las entrevistas o estaba ya adentro porque tuve que ir varias veces al penal, y en una de esas me tocó ver que habían organizado un torneo de box entre los presos entre las presas en este caso, y estaba junto a Julio César Chávez, Simón. ¿no? Y que él era como de los invitados, y ahí estaba y se partían la madre las reclusas, y Julio César Chávez decía, hay tiro, hay tiro, hay tiro, ¿no? Y se madre y todo. Y yo veía eso y decía, está increíble, o sea, está increíble que esté investigando para una temporada de un podcast, y esté aquí, y esté Julio César Sí, Chávez, claro. y de repente estaba ahí la contadora de la familia Beltrán Leiva y no sé qué. Entonces decías, son emociones súper fuertes, y eso es increíble, está padrísimo. Claro. En el Inter hay angustia, ¿no? Claro. También, porque creo que tiene que haber como esta onda. Y si no está ese vértigo, o sea, la pasión te da vértigo. Y si no tienes ese vértigo, que no es certeza, es un vértigo a lo que te estás enviando, digo, a lo que te estás aventando, pues creo que entonces le hace falta como un ingrediente Ok. a tu proyecto. Entonces, sí, definitivamente, o sea, a lo seguro, nunca sale nada de lo seguro, como dicen, nunca se hizo diestro capitán en Mar Calmo, ¿no? Claro. Claro, y bueno, también tengo otra duda. Esta me surgió un poquito cuando platicábamos antes de entrar en vivo, pero ¿cuál es, personalmente, cuál es el proyecto más
del que más orgulloso te sientes o que más te gusta o más significativo para ti, ¿no? Porque Mm. te lo dije antes de entrar, te lo digo ahorita. Fausto claramente y también Montserrat, pero digo, Fausto pues fue un parteaguas. Fausto llamó la atención de muchísima gente, fue muy popular. No necesariamente tiene que ser tu favorito, o tal vez sí, pero Mm. no sé cuál es ese al que le guardas más cariño o que es más significativo o más relevante para ti. No sé cuál consideras que es, cuál nos podrías compartir. O sea, mi proyecto favorito es Montserrat. O sea, yo Ok, creo que es porque he escrito, porque es una historia pues basada en algún momento que me fui de mi casa en mis años mozos, así a vagar por el mundo, y me encontré con este barco que estaba encallado y me impresionó mucho, ¿no? claro. Entonces escribí esa historia pensando en ese barco, qué hubiera pasado en ese barco. Entonces es ficción, y me encanta, o sea, creo que logré, y aparte era la voz que yo quería realmente dar en una serie. Entonces me encanta Montserrat, y aparte lo viví de una manera muy, pues muy distinta. O sea, me fui a Veracruz durante un tiempo para meterme a barcos. O sea, sí, me metí a barcos que tenían como justo todas estas dimensiones, tenía como muy claro qué era lo que quería. Eh, y me parece que es una cosa que disfruté mucho hacer y me Ok, encanta. O sea, estoy muy satisfecho de Montserrat. Me gusta mucho Recayente porque en ese momento hablaba de momentos emocionalmente muy, muy complicados, ¿no? O sea, como para mí. claro. Y me encanta que se pudieron reflejar en Recayente. A ese me gusta mucho. Pero Montserrat creo que es mi mejor trabajo, mi trabajo más logrado. No es el más popular by far es Fausto. O sea, la Claro, trilogía de Fausto es una monstruosidad. claro, Y me claro. encanta, también me encanta hablar de crímenes. Y también es una cosa que me sale muy bien porque vivía ahí siempre. O sea, vivía en los reclusorios y en los centros. Y me encanta escribir sobre crímenes. Me encanta. Pero creo que Montserrat me gustó mucho. Es mi proyecto favorito. Ok, qué chido. Qué chido. Y bueno, algo que también te iba a preguntar, lo mencionaba al inicio de la entrevista, lo mencionan en cualquier lado en el que te entrevisten, hablen de ti. eh, pues justo, ¿no? La importancia que tienes la importancia y la experiencia que tienes en el podcast en el país. Y hablando del boom que tanto he mencionado, yo tenía la duda y también lo pensaba. ¿Qué opinas del podcast en formato visual? Eh, Bueno, no es podcast, o justo sea, tengo esa duda. es otra cosa. No es que sea malo ni nada, pero las cosas como que son diferentes en cuanto a lo que significan, ¿no? O sea, Ok. pues ya el, el, la hamburguesa que está puesta sobre una dona, pues sí sabe rica. Un día la probé y sabe rica, Sí, pero no sabe es chida. hamburguesa, ¿sabes? O sea, ya es una dona con una carne ahí y ya es otra cosa. Ajá. Y creo que el podcast en ese formato, pues deberían de darle como otro nombre. Está bien, pero creo que son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos diferentes. Lo es porque eh, el podcast te da ciertas virtudes, no tienes que estarlo viendo. Eso es Claro, padrísimo. O sea, puedes estar cocinando o arreglando el carro o lo que sea y no tienes que estarlo viendo. Eso es lo que está padre. Me parece que no funcionan todas las historias así. Por ejemplo, no funcionaría un caso 63, un Fausto, un Montserrat visualmente. O sea, hay que hacer una película, hay que hacer una serie de eso, pero claro, no es un podcast. El podcast te permite jugar con la imaginación y aparte es algo muy íntimo entre el escucha y el que lo produce, ¿no? O sea, tú lo piensas de determinada manera, pero también el que está en su casa escuchando Fausto uno se imagina la casa de determinada manera, a lo mejor no es como es la casa en la vida real, claro. pero él ya se imaginó de cierta manera, pues es igual que con los libros, ¿no? O sea, te imaginas al protagonista del libro de determinada manera. No ocurre así cuando es visual. Tiene otro público, está padre, tiene otras virtudes, por ejemplo, la monetización es muchísimo más
fácil y clara en YouTube, ¿no? En podcast Claro. todavía no le dan, o sea, están intentando y todo, pero todavía no le dan. Y creo que nada más son dos cosas diferentes. El podcast, lo platicaba justamente con Romina, no creo que ya se vaya a ir, pero creo que ya se está estabilizando de una manera más real, a como también tuvo un boom hace 3 años, ¿no? 4 años. Claro. Claro, y ahorita también me surge otra duda. Con que cuando necesitas concentrarte y estás escuchando algo, ¿qué prefieres? ¿Música o podcast? Y te lo pregunto porque mi novia se concentra mejor con podcast cuando está trabajando y no se concentra con música. Cuando yo estoy trabajando escucho música porque los podcasts me distraen. Entonces, Claro. Sí, te voy a decir algo que es como curioso. No escucho podcast en realidad. O sea, ok, yo no escucho, o sea, produzco podcast, pero no escucho podcast. ok, Hay ok. muy pocos podcasts que realmente escucho y por eso no soy un crítico de podcast, ¿sabes? O sea, es Claro. un poco con las tremendas, solamente es el ejemplo y las dimensiones. Por eso no escuchaba otra música, porque decía, estoy haciendo suficiente música como para escuchar otro. Pero por el otro lado, Bowie escuchaba a Kendrick Lamar, ¿no? Entonces son como posturas diferentes. No Claro. escucho muchos podcasts. Como que escojo muy bien cuáles son los que tengo que escuchar. Prefiero leer, o sea, sí, como que leo un chorro más. Ok. Este, y, por ejemplo, escuché La Firma de Dios y me parece el podcast más increíble que se haya hecho en habla hispana. O sea, me voló la cabeza y la verdad es que hablé con Gonzalo y le dije, no manches, no sé cómo lo hiciste, está fabuloso. Ok, yo la verdad no lo conozco, pero lo voy a checar. Es una joya, de verdad lo hizo fantástico y no sé cómo cerró todos los conceptos en un solo podcast. Está increíble, se escucha increíble, todo bien. Ok, ok, creo que es una buena forma de venderlo. Y bueno, justo en una entrevista que escuchaba, creo que fue, no recuerdo si se llama The Coffee o algo por el estilo el Ajá, programa. Sí, sí, justo. Y bueno, justo ahí platicabas un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, te preguntaba algo relacionado con podcast, o sea, cuáles escuchabas que estaban haciendo las cosas bien. Y tú comentabas justo eso, ¿no? Que no escuchas tanto podcast, comentabas que en ese entonces al menos tú te inspirabas un poquito más de los ingenieros de audio, ¿no? Y Ujú. también tenía esa duda, y bueno, también ahorita que dices que te gusta leer. ¿Qué, qué cosas te inspiraron con Montserrat, que ahorita contabas que es tu favorito? Iba a preguntar canciones, ¿no? Pero tal vez hubo un libro. Obviamente está ese recuerdo que tienes del barco que, pues justo te marcó tanto que lo traías presente y en algún momento sirvió para como inspiración, ¿no? Pero ¿qué otros elementos que nos puedas compartir te inspiraron para hacerlo? Ajá. Es eso, o sea, yo me rodeo más de música y de libros que de podcast y series, ¿no? O sea, Claro. o películas. O sea, como que mi fuente realmente que me acompaña es la música y los libros. Hace un año justamente me invitaron a Estación Podcast, el Festival de Podcasting de Madrid, Sí. y presenté Montserrat ahí fue la premier. Y me hacían una pregunta similar y les decía que yo escribo con música, no con otra cosa. O sea, es más, siempre que escribo, antes de escribir, armo un playlist y eso me da el ritmo de la escritura Ah, qué chido. y el ambiente. Por ejemplo, Fausto 1 lo escribí con OK Computer, ¿no? Con Karma Police en Ok. particular. Entonces, tenía esta pesadez de los pianos, de que es una canción pues, tremendamente pesada y densa. Sí, claro. Entonces, todo el tiempo, pues ahí estaba en repeat y eso me dio la, este, la pauta para tener cierto ritmo de escritura, que creo que es como súper importante eso. Y la segunda temporada la hice con OK Computer, ¿no? Entonces tenía como otro tipo de cosas, pero Montserrat lo hice con Muse, ¿no? O sea, lo hice sobre todo con Sunborn de Muse, Claro. y sobre todo la parte de la violación, ¿no? O sea, en la parte de la violación en la cual hay como mucha desesperación de parte de la protagonista,
ahí como que tenía esa canción en mente. Claro. Y o sea, escribo con eso, pero también, ¿sabes? Es como importante eso. O sea, cuando la gente lee con un ritmo y tú tienes que escribir con un ritmo, ¿no? O sea, si no, de repente se hace un despelotadero ahí tremendo. Claro. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo escribo con eso y leo, ¿no? O sea, leo como un chorro de cosas que digo, puta, ¿cómo le hicieron Sí, para lograr esto, no? Que claro. ahí sí pues, te la para dónde cortar. Claro que se me hace muy interesante porque ya un invitado me había contado que hacía algo similar, creo que fue Aburto, que justo también ponía música y también dependiendo cuando ya la entrega era muy pronta, o sea, cuando, no sé, no era lo mismo tener que entregarlo en 2 días que en 2 horas, ¿no? Entonces que cuando, dependiendo, o sea, si tenía que entregarlo en 2 horas, era distinto el género que se ponía justo para entrar como en ese rush, que si lo tenía que entregar en 2 días, entonces se me hace una técnica muy interesante. Yo nunca la he aplicado, pero se me hace muy interesante. Y nada más para cerrar, Fernando, porque algo que también pensaba es entre líneas, yo justo me quedaba con eso de que también te gustaba mucho la música en estas entrevistas que oía, ¿no? Y obviamente no necesariamente se centraban tanto en ello porque pues hay otros temas a los que te dedicas y que son más relevantes para los entrevistadores. Pero aprovechando que también me platicabas de este gusto por los conciertos y siendo alguien que en mi caso que también me encantan los conciertos, nada más quisiera saber 2 cosas para cerrar. ¿Cuál fue el último concierto al que fuiste? ¿Y cuál fue el concierto que más te ha gustado? El último concierto al que fui fue al de Rod Stewart y estuvo Ah, increíble. qué La chido. verdad es que estuvo, o sea, como que creía que no conocía tantas canciones de él y conocía todas las canciones Sí, de él. pasa. No manches, qué cosa más increíble. Sí, yo quería ir a verlo. El concierto que considero que más me ha gustado porque, aunque he chillado en un chorro de conciertos más después de ese, pero el primero que me impactó de una manera fue por McCartney en el Palacio de los Deportes. Ok. Ese concierto a todos estábamos en Radioactivo, nos sacó las lágrimas a todos, o sea, todo estaba Radioactivo ahí. Julio estaba llorando, Rulo estaba llorando, el Pis al lado estaba llorando, arriba Zamor estaba, o sea, todos estábamos llorando como magdalenas en ese concierto. Fue muy impresionante y Rulo decía que, Paul McCartney decía que ese había sido el concierto que más le había impactado a él, a un Beatle, ese concierto de México en el Palacio de los Deportes. Órale, qué chingón, qué chido. Pues puro conciertazo contigo, Fernando. Con esto voy a ir cerrando la entrevista. Primero que nada, quiero agradecerte por tu tiempo. De verdad disfruté muchísimo esta plática. Agradecer a la gente que estuvo viéndola en vivo o que la esté viendo ya en YouTube. Justo comentarle a cualquier persona que esté en vivo, si quieren recomendarla, compartirla, volverla a ver, se va a subir a YouTube en menos de una semana. Entonces, en esa red encuentran el programa como el Tercas y Glue. Está abajo de mi imagen, está arriba el nombre. Igual en Facebook ahí lo encuentran con ese mismo nombre. Ahí también se anuncia cuando se sube, se anuncian próximos invitados. Igual en mis redes, siga el WS. Justo si están viéndola en YouTube y quieren ver los próximos programas en vivo, siga el WS en Twitch. Y obvio, Fernando, cualquier cosa que quieras decir, pues sé que, por ejemplo, ya no usas tu Twitter ni nada, pero alguna red social o cualquier cosa que quieras decir, más que bienvenida. Pues no, o sea, más bien ahí estamos trabajando en otros proyectos que en su momento saldrán, que están buenísimos, que me quitan el aliento, son de los que me están quitando el aliento. Buenísimo. Y gracias a ti, disfruté también mucho platicar contigo. Qué bueno. Fue un gusto tener este programa. Espero la gente lo disfrute igual. Si lo están viendo en YouTube, ahí avísenos en los comentarios qué les pareció. Y bueno, les anuncio nada más antes de acabar el invitado de la próxima semana. La próxima semana, alguien relacionado con Metallica. En parte viene el Destroyer, justo un creador de contenido. Ahí se me fue el nombre, pero es fan del heavy metal. Sí, justo creo que va a ser también una gran entrevista. Creo que es un tipo sumamente interesante. Creo que es un tipo sumamente terco, aunque él ya nos confirmará. Entonces, ojalá y puedan escucharlo. Igal WS el próximo miércoles a las 9 en Twitch. Si no, pues ya lo estarán viendo en YouTube. Igual, justo ahí hay varias entrevistas en YouTube si quieren ver más. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias.